Bienvenido a nuestro canal. Hola, me alegra tenerte de vuelta. En ocasiones nos encontramos con historias conmovedoras, de personas que han tenido una vida difícil y aún así nunca pierden su bondad, como es el caso de la historia de Joey. Esta es la historia de un pequeño llamado Abel, cuando apenas a sus 4 años de edad, le tocó vivir junto a su madre, situaciones donde le toca casi que ser el jefe de su hogar. Su madre tenía una extraña enfermedad que afectaba su sistema circulatorio, y que la mantenía en un riesgo constante de desplomarse, por lo que siempre debía permanecer en casa. Sin embargo, desde casa ella trabajaba doblando cajas, la cual apenas con doblar 12 cajas conseguía obtener algunos centavos, por lo que a la semana doblaba cientos de cajas para poder tener algo de dinero para comprar alimentos. Por suerte, donde vivían no pagaban alquiler, ya que su esposo antes de morir había construido una habitación con una pequeña cocina a las afueras de la ciudad, pero el terreno no era muy estable, lo que lo hacía bastante peligrosas, no solo por el riesgo constante de inundación, sino por los insectos que habitaban allí. Pero, con todo eso igual Abel ayudaba a su madre, hacía las compras en la que salía con una pequeña carretilla hasta el pueblo, y allí se encontraba con la única amiga de su madre, quien ayudaba al niño con las compras, y lo dirigía nuevamente hacia las afueras para que llegara a su casa. Ella habría querido ayudar mucho más, pero era casi tan pobre como ellos, y tenía 2 hijos a los cuales mantener. Un día, mientras caminaba hacia el pueblo a hacer los mandados, se encontró en el trayecto con una mujer mayor que andaba con dificultad. No parecía muy vieja, pero sin embargo parecía sufrir de alguna enfermedad que le arqueaba demasiado la columna y que limitaba su movilidad. El niño se acercó a la mujer, que estaba muy bien vestida y con la mayor inocencia del mundo, le preguntó que por qué andaba agachada. Ella, que ante cualquier adulto que le hiciera tal pregunta estallaría en ira, no pudo más que reírse ante la pregunta de aquel pequeño vestido de harapos. Con total naturalidad le explicó su enfermedad, y le terminó contando gran parte de su vida mientras recorrían el camino juntos, ya que el niño le había dicho que él la acompañaría y que se apoyara sobre sus hombros. Una vez en el pueblo se despidieron y cada quien tomó su camino. Sin embargo, ella nunca supo el nombre del pequeño, pero tras algunos días conoció a la amiga de mi madre en una tienda cuando hablaba del pequeño Abel, con otra mujer, y desde ese día que se conocieron le contó la historia de Mildred y de su hijo, de cómo vivían y sufría por ella a diario por no poder ayudarlos a salir de aquel sitio que no hacía sino empeorar la salud de Mildred y ponía en alto riesgo a Abel. La mujer quedó impactada ante esa historia de vida. Ella había pasado por una pena muy grande al perder a su esposo, pero nunca había tenido que pasar tantos trabajos y comparada con la de ellos, su vida parecía un jardín de rosas. Ella quería ayudar de alguna forma, pero no sabía muy bien cómo. Tras algunas semanas volvió a encontrarse con Abel en el camino. Después de varios minutos de recorrido, ella supo que el niño tenía un corazón enorme y era muy noble, pero también orgulloso. Abel quería conseguir lo necesario por su propio mérito, por lo que ella en ese momento pensó en una estrategia para ayudarlos con algo de dinero. Entonces, decidió pedirle a alguien más ágil que por favor dejara en la puerta de Abel un billete de $100, y una carta lo más rápido posible para que no fuera visto. Sin embargo, sus planes de anonimato no durarían mucho. Abel encontró el dinero y la carta, pero él no sabía leer, así que le pidió a su madre que la leyera. Apenas comenzó a hacerlo, el niño supo de inmediato quién había sido. Él era un pequeño muy observador, y recordaba a la perfección su manera de expresarse. El dinero les permitió comprar medicinas a las que no había podido acceder Mildred, lo que significó mucho para la mejoría de su salud. Al notar este cambio, el niño lloró alegremente y la carta, a pesar de su brevedad, se convirtió en un verdadero tesoro para él. En ella, la mujer le decía que a veces la recompensa a los méritos llega en forma de personas y que, por tanto, no debía avergonzarse de recibir ayuda cuando ésta era ofrecida con desinterés y con amor. Le decía también que no se olvidara nunca de la persona que era en aquel momento, un niño de 5 años que albergaba en su corazón todas las virtudes humanas, y que si lograba mantenerlas a través de los años, se convertiría en un hombre seguro y confiable, capaz de todos los heroísmos. Desde entonces Abel y Mildred fueron mucho más cercanos a la mujer, y ella pudo por fin ofrecerles la ayuda que había deseado desde el comienzo. Con los años Abel creció y al tener edad suficiente para trabajar decidió dedicar su vida a salvar a otros.
y fue así que se convirtió en uno de los médicos más valorados en su pueblo por su paciencia y amor con la que trataba a cada uno de sus pacientes. La vida de Abel es un ejemplo de fortaleza y nobleza, y es un gran ejemplo de que por más difícil que se ponga la vida, es posible salir adelante y cambiar nuestras vidas. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta conmovedora historia? No olvides suscribirte y activar la campanita. Recuerda dejarnos tu comentario.